¿Sabías que cada respiro que das se lo debes a un volcán? Antes de ser montañas de fuego, fueron los pulmones de la Tierra. Bajo tus pies, en este mismo instante, late un corazón de fuego. Solemos ver a los volcanes como monstruos dormidos, capaces de borrar ciudades enteras en un paroxismo de ceniza y lava. Pero la realidad es mucho más extraña. Sin este caos incandescente, tú no estarías aquí. Ni los océanos, ni la atmósfera, ni la vida misma existirían sin las heridas abiertas de nuestro planeta. La Tierra, vista desde el espacio, parece un mundo sereno. Un planeta azul, cubierto por océanos, nubes y continentes silenciosos. Pero esta imagen es una ilusión. En su interior, nuestro planeta es un océano de fuego. Hace más de 4.500 millones de años, en los albores del sistema solar, la Tierra no era más que una esfera incandescente. Un mundo caótico, golpeado por incontables impactos cósmicos. Entre ellos, uno cambiaría todo. Un objeto del tamaño de Marte, conocido como Tea, colisionó con la joven Tierra en un evento de una violencia inimaginable. La energía liberada fue tan intensa que fundió gran parte del planeta, expulsando material que eventualmente daría origen a la Luna. Pero también dejó algo más. Calor. Un calor interno que aún hoy persiste. Este calor es el motor invisible que impulsa la dinámica de nuestro planeta. Genera corrientes en el manto, mueve continentes, y da origen a uno de los fenómenos más impresionantes y aterradores de la naturaleza. Los volcanes. Sin ellos, la Tierra sería un mundo muerto. Sin las erupciones volcánicas que liberaron gases primitivos, no existiría la atmósfera. Sin el vapor de agua expulsado desde el interior, no habría océanos. Y sin océanos, no habría vida. Los volcanes son, al mismo tiempo, destructores implacables y arquitectos silenciosos del mundo que conocemos. Esta es su historia. Y en Ciberecología, te la contamos. Los volcanes no son todos iguales. Existen en múltiples formas, tamaños y comportamientos. Cada uno cuenta una historia distinta sobre las profundidades del planeta. Una historia escrita en fuego. Algunos se elevan como gigantes perfectos, casi simétricos. Altos, imponentes, silenciosos durante años, hasta que despiertan. Son los estratovolcanes. Montañas como el Monte Fuji o el Monte Vesubio representan esta forma clásica. Pero detrás de su belleza se esconde una violencia extrema. Sus erupciones son explosivas. Columnas de ceniza que alcanzan kilómetros de altura. Rocas incandescentes que caen como lluvia. Nubes ardientes que descienden a velocidades increíbles. Son, quizás, los volcanes más peligrosos del planeta. Otros, en cambio, cuentan una historia distinta. No se elevan en picos abruptos, sino que se expanden lentamente, como si la Tierra exhalara. Son los volcanes en escudo. Amplios, extendidos, hipnóticos. En lugares como el Mauna Loa, la lava fluye de manera casi constante. No explota, avanza. Fluye lenta e inevitable, formando ríos de fuego que recorren kilómetros antes de enfriarse. Aquí, la destrucción no es instantánea, es persistente. En algunos rincones del planeta, estos paisajes alcanzan niveles casi irreales. En la región de Dallol, la Tierra parece pertenecer a otro mundo.
El suelo se tiñe de colores imposibles. Amarillos intensos, verdes ácidos, rojos profundos, son algunos de los colores que adornan este lugar. Los minerales, empujados desde el interior, pintan el paisaje como una obra química en constante cambio. Pero esta belleza es engañosa. Las temperaturas son extremas. Los gases, tóxicos. Y el suelo, en algunos puntos, puede quemar o disolver lo que lo toque. En otras regiones, el espectáculo es aún más dinámico. En el volcán Monte Yasur, la actividad es casi constante. Explosiones regulares iluminan la noche. Fragmentos de lava salen disparados hacia el cielo, mientras el cráter ruge como un motor antiguo. Aquí, el planeta no susurra. Habla con fuerza. Más al oeste, en el Kilauea, la lava fluye como un río interminable. Durante erupciones prolongadas, el paisaje entero se transforma. La tierra se abre. La roca se derrite. Y nuevos territorios nacen frente a nuestros ojos. Desde el aire, estas escenas parecen irreales. Los drones revelan cráteres inmensos. Cicatrices abiertas en la corteza terrestre. Calderas gigantescas como las del Parque Nacional de Yellowstone muestran que incluso bajo paisajes tranquilos, puede esconderse una fuerza colosal. Desde cerca, la historia es aún más íntima. Cada grieta, cada burbuja de lava, cada fragmento que se enfría y se convierte en roca. Todo es parte de un proceso continuo de transformación. El contraste es abrumador. Belleza y peligro. Creación y destrucción. Coexisten aquí, en cada instante. Y nos recuerdan que el planeta que habitamos, nunca está realmente en reposo. Y sin embargo, de la destrucción surge la vida. Cuando un volcán entra en erupción, el paisaje queda devastado. Bosques enteros desaparecen. El suelo se cubre de ceniza. Todo parece perdido. Pero este es solo el comienzo. La ceniza volcánica es extraordinariamente rica en minerales. Con el tiempo, se convierte en uno de los suelos más fértiles del planeta. Allí donde antes hubo desolación, surge un nuevo ecosistema. Primero llegan organismos simples. Luego, plantas. Después, animales. En algunas regiones, esta fertilidad sostiene algunos de los ecosistemas más espectaculares del mundo. La gran migración de animales que ocurre entre el Serengeti y el Masai Mara se debe a la fertilidad de estas tierras. Gracias a la ceniza volcánica del Oldoin Yolengay, crea una de las llanuras más fértiles del planeta, llegando a alimentar a más de 2 millones de animales simultáneamente. Esto nos demuestra que las grandes migraciones de animales dependen indirectamente de la actividad volcánica. Los nutrientes liberados enriquecen los pastizales, alimentando cadenas tróficas completas. La vida no solo sobrevive, prospera. Los volcanes no solo destruyen hábitats, también los crean. Pero la relación entre humanos y volcanes es compleja. A lo largo de la historia, las erupciones han causado tragedias devastadoras. Ciudades enteras han sido borradas del mapa en cuestión de horas. En la antigüedad, Pompeya, una ciudad próspera, fue sepultada bajo ceniza y roca tras una erupción repentina. Sus habitantes quedaron atrapados en el tiempo, preservados como testigos silenciosos del poder de la naturaleza. Pero no es solo historia. Hoy, millones de personas viven en zonas volcánicas. ¿Por qué? La respuesta es simple: la fertilidad del suelo, los recursos naturales y la belleza del entorno. Pero el riesgo es constante. En tiempos recientes, erupciones han obligado a evacuaciones masivas. Comunidades enteras han tenido que abandonar sus hogares, a veces con solo minutos de aviso.
La lava avanza lentamente, pero no se detiene. La ceniza cubre ciudades, colapsa techos, interrumpe la vida cotidiana. Y los gases volcánicos pueden ser invisibles, pero letales. La ciencia ha avanzado enormemente en la predicción de erupciones. Sensores, satélites y modelos permiten anticipar comportamientos. Pero los volcanes siguen siendo, en muchos aspectos, impredecibles. La Tierra guarda secretos que aún no comprendemos completamente. Ahora, miremos unos casos especiales. Los supervolcanes. Hay volcanes que no se comportan como los demás. No tienen forma cónica. No muestran señales evidentes. Y, sin embargo, son los más poderosos de todos. Los supervolcanes son sistemas tan vastos que una erupción no construye una montaña. La destruye. Colapsa sobre sí misma, formando enormes depresiones llamadas calderas. Bajo la aparente tranquilidad de Yellowstone, se encuentra uno de estos gigantes dormidos. Un sistema magmático colosal que ha entrado en erupción varias veces en la historia del planeta. La última, hace aproximadamente 640.000 años. La caldera de este supervolcán es gigante. Ocupa una gran parte del área de Yellowstone. Aproximadamente 3.960 kilómetros cuadrados. Podrías llenar 155 millones de piscinas olímpicas o 388.000 estadios grandes con material magmático. Imagina una ciudad compuesta enteramente por estadios que se extiende por cientos de kilómetros, todos estarían rebosantes de magma. Si ocurriera hoy una explosión de Yellowstone, sus efectos serían globales. Columnas de ceniza cubrirían continentes enteros. La luz solar disminuiría. Las temperaturas caerían. Un invierno volcánico, capaz de alterar el clima del planeta durante años. Pero Yellowstone no está solo. Tiene un compañero. El supervolcán del lago Toba, un destructor con una fuerza difícil de imaginar. Este supervolcán es tan grande, que el lago que vemos, es prácticamente su cráter. Si Toba explotara, la ceniza se dispersaría por todo el planeta. El clima cambiaría drásticamente. Y algunos científicos creen que la población humana se reduciría de forma crítica, al borde de la extinción. Estos eventos son extremadamente raros. Pero no quiere decir que no puedan suceder en cualquier momento. Hoy, la ciencia monitorea estos sistemas con atención constante. Se estudian deformaciones del terreno, cambios térmicos, actividad sísmica. Pero la realidad es clara. No podemos evitar una erupción de este tipo. Solo, comprenderla. Nuestro planeta no deja de sorprendernos. Hay un lugar en la Tierra, donde el fuego y el hielo coexisten. Donde la creación del planeta ocurre a cielo abierto. Ese lugar es Islandia. Ubicada sobre la dorsal mesoatlántica, una fractura gigantesca donde dos placas tectónicas se separan lentamente, hacen de Islandia literalmente una tierra en formación. Aquí, la corteza terrestre se abre. Y el magma asciende con relativa facilidad. El resultado es un paisaje único. Campos de lava recientes. Glaciares inmensos. Volcanes activos, bajo el hielo. Cuando el fuego emerge bajo el hielo, el resultado es explosivo. El calor derrite el glaciar. El agua queda atrapada, hasta que finalmente escapa. Liberando inundaciones repentinas, conocidas como Jökullaups. En años recientes, Islandia ha mostrado este proceso en tiempo real. Erupciones como las del sistema de Fagradalshol han atraído la atención del mundo. Aquí, la lava fluye lentamente. Casi accesible. Casi hipnótica. Las personas pueden acercarse, observar, y presenciar la creación de nueva tierra. Pero esta cercanía no elimina el peligro. Islandia también recuerda que incluso las erupciones aparentemente tranquilas pueden cambiar en segundos. Y sin embargo, este país ha aprendido a convivir con el fuego. Lo aprovecha. La energía geotérmica alimenta hogares. Calienta ciudades.
sostiene la vida en un entorno hostil. Islandia no solo muestra el poder de los volcanes, muestra cómo los humanos pueden adaptarse a ellos, vivir con ellos y, en cierta forma, depender de ellos. Los volcanes nos recuerdan algo esencial. La Tierra no es un objeto inerte. Es un sistema dinámico, vivo. Cada erupción es una manifestación de esa energía interna que ha existido desde el origen del planeta. Una señal de que el corazón de la Tierra sigue latiendo. Y aunque representan peligro, también son necesarios. Recuerda que sin ellos, no habría atmósfera. No habría océanos. No habría vida. Son, en esencia, el equilibrio entre la creación y la destrucción. Un recordatorio de que nuestro mundo está en constante cambio. Y que nosotros, somos solo una parte de esa historia. No olvides apoyarnos suscribiéndote a Ciberecología, déjanos un comentario, un me gusta y comparte este contenido. Hasta la próxima.